Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, profesor Héctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en su programa, muy interesante, por cierto. Bien, gracias a ti por atendernos hoy en el Día Mundial de la Alimentación, conocedores de tu experiencia como ingeniero en el área agrícola, de tu experiencia también en materia de investigación. Nos gustaría conocer de ti tu impresión en torno a cómo visualizas la situación alimentaria en concreto en Amazonas en este momento. Bueno, muchas gracias. Precisamente estamos en el mes del Día Mundial de la Alimentación, un día pues muy interesante definido por Naciones Unidas como una forma pues de hacer ver de que la situación de hambre a nivel mundial es muy pues significativo, muy importante, que todos los escenarios políticos, sociales deben atender, ¿verdad? Pero también es una oportunidad interesante para promover la buena alimentación, la alimentación adecuada. Eso es. Entonces son pues escenarios interesantes que es motivo de definirlo en un día tan especial. Nosotros, bueno, para hablar en un contexto amazónico a nivel de la alimentación, debemos siempre partir de un escenario muy tradicional que es nuestro, como dicen por ahí, nuestra defensa a nivel natural, ¿verdad? Que son las diversidades de productos comestibles del estado Amazonas. Tenemos variedades o especies que son pues ya domesticadas, que muchos son ecotipos locales. Ecotipos le decimos a especies que están desarrolladas a nivel de ecosistema, en el caso de la piña, que es un centro de origen acá en Amazonas, pero también tenemos oportunidades de abastecernos a nivel alimenticio de lo que nos da el recurso bosque. También está el recurso agua y otros pues que ya pudiéramos definirlo como sistema de producción. Entonces pudiéramos decir que existe pues una diversidad de alimentos muy importantes para la región que pudiéramos estar desarrollándolo. Por supuesto que hay escenarios, ¿verdad?, que afectan de alguna manera estos sistemas o este abastecimiento. Y muchas veces están así que caemos a situaciones de inseguridad alimentaria. ¿Okay? Entonces, bueno, son aspectos que yo creo que pudiéramos ir desarrollándonos y en función de eso definir cuál sería la mejor estrategia. Muy bien. Como tú dices, pues hay innumerables estudios que nos señalan, nos golpean con cifras como que 3.000 millones de personas en el planeta están en situación de pobreza, pobreza que está asociada pues precisamente al acceso a alimentos, entre otras cosas, ¿no? El hambre en el mundo es una cosa pues lamentablemente de una gran magnitud. Por otro lado, también hay estudios que nos dicen que somos capaces de producir y que estamos produciendo alimentos en cantidades suficientes para atender a toda la población mundial en términos de las exigencias nutricionales que podamos tener y que nos sobra. En consecuencia hay mucho desperdicio de alimentos. Y además sabemos también que este tema de la producción alimentaria pues se ha derivado hacia una dimensión industrial que nos aleja de los alimentos probablemente de mejor calidad nutricional. En Amazonas, bueno, Sí, precisamente hace poco se hizo una revisión interesante de cómo estaba la situación de alimentación en Venezuela y en Amazonas. Bueno, según FAO y también las otras agencias de Naciones Unidas, se cree que en el 2024 al menos entre 12 a 12.5 millones de venezolanos estaban con problemas de hambre o en algunos casos niveles de desnutrición.
En el caso de Amazonas, según algunos estudios también locales y sobre todo de empresas que tienen que ver con la distribución de alimentos, incluyendo el Instituto Nacional de Nutrición, bueno, se había registrado, inclusive, imagínate, acabo de decir que tenemos una gran especie, una gran diversidad de especies alimenticias, pero sin embargo no hemos podido concretar bien esa producción, esa distribución como tal. Entonces, estas instituciones locales mencionaban de que había incidencia o registro de desnutrición crónica a nivel de, sobre todo en pueblos indígenas. Entonces son cosas que como dice usted, hay que evaluar, hay que profundizar un poco bien dónde estarían pues esas fallas, porque pienso de que las condiciones de producción en Amazonas y en Venezuela están dadas, porque también tenemos que recurrir a cómo era la producción hace unos años atrás. Yo creo que la agricultura orgánica puede ser una opción interesante a nivel de grupos familiares y no depender tanto de bioinsumos exógenos que de alguna manera afectarían la grande producción. Entonces yo creo que una manera de disminuir esos datos es precisamente desarrollar actividades orgánicas en pequeña escala, de manera tal cumplir con esa primera fase que es seguridad alimentaria. Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que revisar. Hay que revisar bien los sistemas agroalimentarios para ver dónde pudieran estar las debilidades, de manera tal que garantizar. Usted decía que había una buena producción a nivel del mundo de Venezuela, pero tal vez en ese sistema agroalimentario había problema de distribución. Entonces son cosas, detalles que uno pudiera como ir desarrollando. El otro elemento que, si me permite, para darte la palabra, era también tener en cuenta la forma de alimentarse, porque según los conceptos, un alimento es algo, o una comida es algo que tú ingieres, pero una vez que esté en el estómago, bueno, tiene que ser de un alimento de calidad. Entonces muchas veces se tiene muchos alimentos, pero no se está consumiendo bien o de manera balanceada, pues cumpliendo con lo que llamamos el trompo alimenticio o la pirámide alimenticia. Entonces son cosas que tienen que ver también con eso, porque un caso muy típico en Amazonas es que muchas veces la producción que tenemos a nivel de conucos los transformamos en productos que tal vez sean dañinos para nosotros. Es decir, no aprovechamos lo que en verdad producimos, sino que los transformamos en otros bienes, en otros servicios, y terminamos consumiendo alimentos que en verdad no dañan. Eso sumaría a lo que seguramente están reportando las instituciones locales, que son las desnutriciones como tal. Entonces es muy importante tener una buena alimentación y unos buenos hábitos alimenticios para tener y erradicar el hambre como tal. Así es, muy acertado el comentario. Yo precisamente estaba pensando en eso. Tiene mucho que ver con los patrones de consumo, la forma en que se ha diseñado todo, digamos, el proceso global que tiene que ver con los alimentos, desde la producción hasta el destino final del consumidor. Y ahí pues nos encontramos paradojas, entre otras muchas paradojas, pues situaciones donde conviven sectores de la población que están pasando hambre, que están subalimentados, con sectores de la población que aparentemente tienen mejor acceso a los alimentos, pero que tampoco eso se traduce en salud, en bienestar físico, mental de los consumidores. Entonces, encontrar ese camino en el medio, yo no sé en qué lugar está, que asegure que la calidad de la alimentación sea la apropiada, pasa por muchas cosas, por análisis bien complejos, ¿no? Que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con la promoción de la producción, que tienen que ver con educación. Debemos aprender a comer, y ahí yo creo que ustedes han desarrollado desde los centros de investigación, desde las cosas que han venido haciendo a través del tiempo, pues muchas propuestas que deberían ser mejor consideradas por quienes toman las decisiones para fomentar ese desarrollo cultural alimentario y resolver en la medida de lo posible las desviaciones que tenemos en materia de acceso a la alimentación y el producto final que debe ser traducido en salud.
Entonces, ¿cómo entiendes tú esa vinculación, esa articulación entre la investigación, la generación de información científica, el diseño de las políticas públicas y luego la implementación del proceso complejo que va desde producir hasta consumir al final? ¿Cómo vamos ahí? ¿Tenemos Sí, suficiente? ciertamente la investigación pues, es un brazo interesante para todo desarrollo de una región. Siempre hemos dicho que la investigación pues, debe tener un espacio muy adecuado con los recursos necesarios y el tiempo necesario, claro, tomando en cuenta también que debemos generar servicios e informaciones a corto plazo. Eso tiene que ver mucho con la adaptabilidad de las cosas, cómo pudiéramos desarrollarnos como sociedad. Hay un caso muy importante a nivel de investigación agrícola, que es básicamente identificar cuál sería la mejor especies y que estos tuvieran pues la definición de lo que llamamos nutracéutico, quiere decir que son alimentos que nutren, pero también tienen esa característica de sanar, de ser medicinal. Entonces buscamos generalmente especies, ¿verdad?, que tengan alto contenido de vitaminas, de proteínas, ¿verdad?, en algunos casos de otros elementos nutricionales importantes como grasa. ¿Para qué? Para que entonces podemos ofrecer a la colectividad de una manera pues más adaptada. Un caso típico que siempre nos pasa es que cuando se observa los trompos alimenticios, entonces uno ve que son productos que muchas veces una familia no la tiene en la mesa, pues, como decimos, a diario. Sí. Pero creo que pudiéramos a través de la investigación lograr rubros o productos que por lo menos sustituyan eso. Por ejemplo, hay un caso muy especial del trompo, que consumir leches, ¿okay?, en el caso para los muchachos. Pero ya sabemos, por ejemplo, que todos los derivados de las palmas, en el caso de la manaca y el ceje, pues no lo digo yo precisamente, sino que lo dice un laboratorio, en este caso Sacaicé, que por ejemplo tiene más proteína un vaso de ceje que un vaso de leche. Inclusive si lo comparamos con un bistec de carne, tiene más proteína un vaso de ceje o manaca en este. Entonces son opciones que pudiéramos darle a nivel de la colectividad para que pueda decir, bueno, voy a consumir más esto porque es un sustituto en este caso. Vamos con el caso de la almendra. Hemos desarrollado investigación interesante de almendras, en el caso de la lluvia, que es un producto que tiene altísimo contenido de proteína, de contenidos nutricionales, que sustituye de alguna manera pues un bistec de carne, tal vez una porción de pollo como tal. Entonces son opciones que le damos y ¿qué buscamos aquí? Que garantizamos de alguna manera pero una buena alimentación. Ahora, la producción tiene mucho que ver con esto, porque por ejemplo, en el caso de la lluvia, vuelvo al ejemplo, nadie casi la conoce. La conocen más seguramente por internet como la nuez de Brasil, porque bueno, los brasileños tal vez están más desarrollados en esa parte, pero nosotros tenemos en condiciones naturales que nadie lo desarrolla. Pero para llegar a esos niveles de producción masivo, bueno, tenemos que investigar, tenemos que formar a los agricultores de manera tal que podemos garantizar esa producción y abastecer a nivel de colectividad. Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que ir desarrollando, manteniendo en el tiempo, porque también forma parte de eso. Los sistemas a veces innovadores o de adaptación muchas veces no funcionan porque tal vez no existe el acompañamiento necesario en el tiempo que lo amerita. Entonces son elementos que uno puede estar desarrollando, preparándose para eso y no depender de productos que no, por ahora no sea tan viable o factibles para que pueda llegar a tamaño. Entonces son escenarios que uno puede ir pues evaluando, desarrollando de manera tal que garantizar bienestar, como lo mencionaba usted. Muy bien, muy agradecido con tu participación, con tus aportes. Lamentablemente el tiempo aquí se nos va muy rápido, ya estamos
cerrando el programa. Te queremos agradecer. Sabemos que es un tema muy complejo, que amerita mucho más tiempo para ser abordado con más profundidad, pero en todo caso has logrado destacar aquellas cosas que creemos fundamentales para que la gente las maneje, reflexione sobre ello, ¿no? Cómo hacer que esa diversidad biológica de la cual tanto nos enorgullecemos a través de sistemas productivos apropiados pueda cumplir con la función de alimentarnos bien, alimentarnos en salud. Muchísimas gracias entonces por tu participación, Jenis. Estamos en contacto, estamos a la orden para cualquier información adicional que quiera proporcionar en otra. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, también a la orden en cualquier momento que pudiéramos tener otro espacio con más tiempo, pudiéramos seguir desarrollando, porque son temas muy valiosos. Sí. Creo que una de las cosas para generar pues conciencia, mejor calidad de vida, necesariamente tiene que ser a través de la difusión, de la educación y sobre todo que generar las informaciones ya comprobadas para que sea de muchos beneficios pues, para la colectividad. Muchas gracias y bueno, saludos a todos. Por ahí. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Bien, 11:56, estamos llegando al final de nuestro programa, de su programa Vive tus Derechos por esta semana. Lo vamos a hacer con las frases para la reflexión en el marco del Día Internacional de la Pobreza. Santa Teresa de Jesús nos dijo: no me vendo. Ese es el único lujo que tenemos los pobres. Bien profunda esta frase. Un pensador árabe llamado Moulay Ben-Sadi, no estoy seguro de haberlo pronunciado correctamente, nos decía lo siguiente: lo más triste de la vida es ver a la gente sufrir hambre y pobreza en un mundo de abundancia. Esa contradicción, esa paradoja, ¿verdad?, que hemos sido incapaces de corregir en el tiempo. Y por último, Lao Tse, filósofo, un pensador chino, nos dice lo siguiente: cuantas más restricciones existan y más artificiales sean los tabúes que haya en el mundo, más se empobrecerá la gente. Cuanta más prominencia se dé a las leyes y regulaciones, más ladrones y bandidos habrá. Lao Tse. Sin duda, la erradicación de la pobreza debe ser más que una prioridad, debe